Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Como les comentaba Eduardo, el título de nuestra charla es Soluciones Salvo, experiencia Tanor, nuevas demandas, nuevos desarrollos. Queremos esta tarde contarles un poco cuáles son las principales líneas de trabajo que tiene Tanor, qué experiencia hemos recabado en los últimos años a través de distintos estudios, cuáles son las demandas que estamos viendo que surgen de nuestros clientes, de los productores, y cómo desde Atanor podemos darles soluciones a través de nuestros nuevos desarrollos. Bueno, en primer lugar, para conversar un poco sobre las nuevas demandas, creemos que hay nuevas exigencias que vienen directamente en muchos casos de los productores, pero también indirectamente a través de la sociedad en general. Hay nuevas tendencias desde los consumidores que cada vez requieren alimentos que tengan mayor seguridad, que tengan seguridad e inocuidad, que tengan menores contenidos de residuos de productos fitosanitarios, que puedan garantizar la trazabilidad en la producción, desde la producción primaria hasta la distribución, hasta el supermercado. También estamos viendo que cada vez más aparecen restricciones a las aplicaciones por diferentes motivos, desde cuestiones relacionadas con la deriva y volatilidad de algunos de los productos fitosanitarios, que limitan estos a la aplicación en determinados momentos o periodos del tiempo, ventanas de aplicación que restringen las alternativas para los productores de uso de determinadas tecnologías, así como cuestiones relacionadas con los residuos en el suelo que van dejando los distintos productos que se aplican al mismo. También existe toda una tendencia relacionada con lo que es la agricultura de precisión, con cada vez un mejor uso y un más eficiente uso de los recursos en términos de poder conocer lo que son cuestiones climáticas, comportamientos de plagas y también a nivel de cuestiones nutricionales. Desde el punto de vista de los registros y asuntos regulatorios, cada vez las autoridades de distintos niveles, tanto nacionales, provinciales y municipales, tienen mayores requerimientos en términos de los usos y la información que se requiere a los productos fitosanitarios. Existen decisiones provinciales que limitan el uso de determinadas formulaciones o que solo las permiten en determinada ventana de tiempo. La demanda de nuevas formulaciones que puedan ser usadas con menor cantidad de restricciones. En relación a los envases que cada vez contengan menor plástico y que generen menores plásticos en el ambiente. Y en algunos casos hasta cuestiones que tienen que ver con requerimientos en otras geografías, como es el caso de la clasificación de ciertas moléculas como disruptores endocrinos, que también están afectando a toda la industria en general. Respecto a la demanda de los productores, tenemos cada vez la búsqueda de una producción que sea más sustentable, tanto en lo ambiental como en lo social, como en lo económico, y cada vez más atención a temas como son las huellas de carbono y de agua que genera la producción a nivel primario y a todo lo largo de la cadena. En términos de nuevas tecnologías, cada vez vemos la incorporación de nuevas tendencias, nuevos eventos biotecnológicos que van a modificar la forma de producir actual de los principales cultivos extensivos, los nuevos eventos con resistencia a 2,4-D y a dicamba, así como nuevas tecnologías en lo que es semillas de trigo. También cada vez más se ve un crecimiento y una nueva tendencia a lo que son los biopesticidas o bioproductos, tanto desde el punto de vista de la parte de protección de cultivos como así también en la parte de fertilizantes. Y también la necesidad para poder avanzar con el desarrollo y la adopción de las nuevas tecnologías, de mecanismos que permitan la captura de valor por parte de quienes invierten y desarrollan estas nuevas tecnologías. Por último, a nivel general en la industria se ven nuevas fusiones con nuevas estrategias y nuevos canales de venta que van a modificar el escenario actual. Buenas tardes. Continuando con lo que había comenzado Juan, compatibilidad de mezclas. En pocas palabras vamos a tratar de definir algunos de los temas que estamos haciendo. Ya el término mezcla le sonará bastante familiar últimamente y creo que vamos a seguir por algún tiempo más con este tema. Algunos memoriosos
se acordarán, ya que tuvimos una etapa anterior donde habíamos hecho uso bastante frecuente de ellas, después un largo impasse de algunos años de simplificación tecnológica, pero bueno, nuevas demandas están obligándonos a tener que trabajar de manera más acelerada, brindando algunas respuestas de lo que compete a nuestra empresa. Comenzando con una mezcla, con el tema de mezclas, en principio tenemos que empezar definiendo cuál es el verdadero origen, y es en realidad el producto fitosanitario, el producto inicial e individual. Una definición que no viene al caso que la repitamos sobre lo que significa un producto fitosanitario elaborado como formulación. Un producto formulado básicamente es un principio activo, que es el que ejerce la verdadera acción, más todos los auxiliares de la formulación. Dentro de ellos, lo que adherentes, humectantes, antiespumantes, todo lo que pueden ver que colaboran con la presentación comercial. Como verán, no es solamente un solo elemento el que está presente, con lo cual la conjunción de varios de ellos con una muestra para aportar soluciones, tenemos que tener en cuenta la complejidad en la cual nos obliga para poder aportar esas soluciones. Esto sin tener en cuenta además que, aparte de los principios formulados que podamos estar mezclando, donde vemos que hay 4 o 5 elementos participantes, cada mezcla del orden de mezclas binarias o terciarias de 3 componentes, estamos teniendo más de 15 elementos participando, 15 entidades químicas interactuando, con lo cual se hace bastante complejo y debemos tener observaciones para poder aprovechar lo mejor de ellas. Esto sin tener en cuenta, a su vez, otras situaciones en las cuales, aparte de la mezcla inicial que realicemos de los formulados, también usuarios, productores, asesores están recomendando otros auxiliares, adherentes, humectantes, antiespumantes, reductores de deriva, que pueden tornar aún más complejo el tema. Pero recordemos siempre que cada producto formulado está diseñado, definido para ser aplicado solo y con el diluyente universal más abundante y sencillo, que es el agua. Con lo cual, este tipo de complejidad en el cual nos ponemos y sometemos a los productos cada vez que estamos realizando una mezcla, tenemos que tener en cuenta principalmente de contar con buenos productos, aplicados con buena maquinaria y bajo estrictas normas de buenas prácticas agrícolas, que cierra el círculo de lo que debemos observar para cada una de estas cosas. El objetivo fundamental con el que estamos realizando las mezclas es poder aumentar la eficiencia de los controles y las combinaciones de los objetivos que estamos buscando, también bajar costos, mezclar diferentes modos de acción, también la aplicación con fertilizantes, cosa que día a día se va a ir incrementando, no son muy abundantes hoy, pero se van a ir incrementando, y dentro de cada producto formulado, como decíamos, presenta en su marbete toda la información necesaria para tener una rápida visión de sus características y las sugerencias de los productos que podemos mezclar o de los principios activos que se pueden mezclar. De ahí que siempre sugerimos la lectura minuciosa de cada uno de los marbetes, nos lleva más que unos minutos y nos aporta la información necesaria para su manejo. También dentro de los mismos podrán encontrar las mezclas sugeridas, las posibles posibilidades de mezclas y los antagonismos en los cuales nos podemos ver sometidos con las mezclas. Repasando un poco, dentro de la mezcla de productos sanitarios tenemos que observar, hay muchos factores que están incidiendo para el éxito de la misma. Una de ellas
y las vamos a ir citando de a una. Por ejemplo, la calidad del agua. Muy reconocido por todos ustedes que las aguas duras, el contenido de sales, el contenido de impurezas, todos son situaciones que van agravando y haciendo complejo el resultado de la mezcla. También el volumen de agua. No siempre todo producto formulado tiene una determinada característica, formulado como distintas formulaciones, como concentrados emulsionables, gránulos dispersables, soluciones, líquidos solubles. Cada uno de ellos, si me permite, me tomo un poquito de agua. Volumen de agua en el que decíamos, de acuerdo a la formulación, hay una determinada característica en la cual debemos observar primero la calidad del agua, el contenido de sales de las mismas, las impurezas. Todos esos son factores que pueden interferir dentro del buen desarrollo de una mezcla. El tipo de formulación, como lo citábamos, es importante tener en cuenta la formulación que estamos usando porque de la profusión de herbicidas formulados en el mercado tenemos distintos tipos de formulaciones, y como decíamos hoy, como líquidos solubles, concentrados emulsionables, gránulos dispersables, para lo cual existe un orden adecuado, no siempre estricto, ya que debemos y podemos tener posibilidad de variar el orden de los mismos si no es el adecuado, con lo cual sugerimos para estos casos que ante mezclas tentativas podamos hacer una prueba en blanco y no ir directamente a hacer una prueba directa en el tanque de la pulverizadora inutilizando el contenido. Importante el tipo de formulación y lo mismo la composición, como decíamos, de los productos y el orden de incorporación. Para lo cual uno de los más comunes es para destacar lo que son los gránulos dispersables, bolsas hidrosolubles, los polvos microencapsulados. Para el caso de polvos, la sugerencia de hacer un slurry o la dilución previa. Lo mismo después suspensiones concentradas y por último los concentrados emulsionables. Algunos de los detalles que más impactan sobre sobre cada uno de los productos en sí es la calidad del agua, sea sucia, dura, salina o alcalina, y algunos casos que pusimos donde lo que interfiere para glifosato, para el caso de paraquat, se ve ligeramente favorecido sulfonilureas con algunas aguas un poco más alcalinas, y lo que ocurre con las formulaciones salinas de MCPA o 2,4-D o dicamba, donde es necesario tener controlados esos factores para asegurar el éxito. De todas maneras, el aporte que hace la firma día a día y en una constante evaluación es hacer unas determinadas evaluaciones con una situación estándar, donde partimos de volúmenes de agua de 60 litros, ponemos la condición estándar de un volumen de 60 litros de agua, una dureza controlada y estandarizada de 342 partes por millón, un pH entre 6 y 7, y luego el orden de agregado que citábamos. Haciendo solamente una mezcla inicial del agregado, no proceder a disolver el siguiente hasta no tener en solución el anterior, se procede de esa manera, 10 inversiones, y luego haciendo observaciones directas con el líquido quieto. El método es bastante estricto, por más que parezca sencillo, pero igualando estandarizado la dureza, pH y el volumen de agua. Un estado inicial de 5 minutos, una lectura y observación, 30 minutos, 2 horas, y el estado final luego de 5 reinversiones. De acuerdo a la estratificación que se produzca, se hace el último estado final de las 5 reinversiones y se observa al final en qué condición se arriba. Poniendo una indicación en el caso de las 2 horas. Una mezcla totalmente sin ningún tipo de interferencias, en similitud semáforo es un verde, una condición intermedia en la que haya
alguna ligera diferenciación de fases, pero invirtiendo rápidamente se restituye, pudiendo quedar un mínimo de residuos, y una situación en la cual, a pesar de todas las reinversiones, no se restituye el nivel inicial. Unas fotos simplemente ilustrativas de algunas diferencias en las cuales podemos asociar una coloración verde, que decíamos después de esa cantidad de 2 horas permanece perfectamente inalterable, aunque tenga alguna turbidez. Algunos ligeros residuos que lo hacen de que sea una coloración amarilla en segundo, no está muy diferenciado, pero bueno, perfectamente, para el caso de estos 2 ejemplos, ven la translucidez en la cual se puede observar después de 2 horas de la mezcla, y algunas situaciones con una decantación muy seria que provocaría el rechazo o alguna observación de la misma. Esto está todo llevado a cabo en el laboratorio de formulaciones de Atanor, prácticamente para todos los productos. Pusimos algunos casos, pero para todos los productos se realiza. A modo de información, les decía, los tenemos hechos para la mayoría de los formulados, vamos a estar en nuestro stand, con lo cual hay más información adicional, pero podemos decir que para esa condición estándar podemos observar este tipo de respuestas para una combinación triple. ¿Por qué afrontamos a mostrar este tema aún con algunos rojos? Como decíamos, el método es bien estricto, con lo cual ese rojo no quiere decir definitivamente de que esto con un agitador no se hubiera producido. Podemos obviar perfectamente el tema agitando desde el inicio. Esta situación se da haciendo la mezcla, las inversiones y dejándolo en reposo, con lo cual también decíamos es en la condición estándar de 60 litros. Pasamos a niveles superiores, que es la instancia que se sigue, elevando a 80 litros o a 70 y 80 litros la cantidad de caldo, y también secuestrando sales o usando otra agua estandarizada de 150 partes por millón. Con lo cual podemos aportar el panorama completo de decir la combinación más apta para las formulaciones en determinada condición estándar. De ahí que citábamos, ¿y por qué de estos 3 productos entre atracina, 2,4-D y glifosato? Porque conforman las 3 moléculas prácticamente de los agroquímicos el 65% del volumen de negociación actualmente de agroquímicos. Y dentro de los herbicidas prácticamente está esas 3 moléculas en el 44%. Con lo cual reviste una importancia fundamental, aparte como Atanor, como empresa en la cual tradicionalmente estuvo presente y está con la formulación de las 3 moléculas estas, en todas sus versiones. Y con una inauguración en próximo tiempo de atracina granulada en San Nicolás. Con lo cual vamos a estar actuando con las 3 moléculas en todas las versiones. Tema de deriva. Otro tema que compete y reviste gran importancia, en los cuales tenemos una demanda bastante generalizada por información, es el caso de deriva. Deriva el efecto no deseado de todas las pulverizaciones, donde el fenómeno de deriva se puede definir, y esto es importante, como el desplazamiento de un plaguicida fuera del blanco determinado. Hay algunas otras ampliaciones y definición de deriva, en el cual es hasta donde llegan las gotas. Hay un técnico que está muy centrado en desmentir ese esquema, y es real, porque simplemente donde hay gotas extremadamente pequeñas se puede quedar sin el solvente, y lo que se va a producir algún desplazamiento son partículas que ya están fuera de una gota, con lo cual no es cierto de que toda la deriva es el desplazamiento de la gota. Hay que contemplarlo en un contexto donde se desplazan las gotas y también se desplazan ayudadas por las condiciones, con la condición ambiente. Bien. Y esto también es interesante que lo tengamos presente, que es, la deriva se presenta en toda pulverización y solo podría reducirse siendo prácticamente imposible su eliminación. Tener en cuenta todo el esfuerzo que se necesita
con todo lo que contribuye a una aplicación para mitigar y dejar a su mínima expresión la deriva. Dentro de las evaluaciones, y pasamos, ¿voy bien en tiempo, Juan? Sí. Bien, evaluaciones de deriva. Todas las año a año se están realizando, ya llevamos 2 campañas, haciendo ensayos donde no es muy sencillo medir. Deriva, existen varios métodos, ninguno estandarizado, distintas empresas están usando distintos métodos, cada uno trata de adecuar su formulación al mejor esquema de formulación que evite derivas durante la aplicación. En esto contribuye la maquinaria, las condiciones ambiente, presiones de trabajo, por supuesto, temperatura. Y una de las maneras que estamos evaluando es con aplicaciones a campo sobre un cultivo, aplicaciones estandarizadas en verano, con baja, se buscan determinados días, una situación transversal, una aplicación transversal a un cultivo de soja, que es lo que estamos haciendo estos últimos tiempos, con una estandarización de 1 metro de barra, determinado volumen de agua, presión de trabajo, para luego leer indirectamente sobre el efecto que producen las sustancias hormonales sobre el cultivo de soja, con lecturas centralizadas en 15, 30 y 45 días, y finalmente se hace una evaluación de su rendimiento, de cómo puede incidir ese grado de afectación sobre el rendimiento. Algunos de los productos que estuvimos evaluando, Eryfen Advance, no volátil, microemulsiones de 30%, 2,4-D granulados, formulaciones granuladas, formulaciones microemulsiones propias de Atanor, también tiene sus evaluaciones sobre productos desarrollados con esa tecnología, y luego también sal colina. Y en lo que confiere a 2,4-D, y luego una tanda de dicamba como sal diglicolamina, una formulación de dicamba dimetilamina, otra formulación de diglicolamina con reciente lanzamiento de Uranol Advance y un testigo. Distintas fórmulas, se hace aplicado de la manera que estábamos señalando y luego se evalúa esa deriva. Ponemos algunos ejemplos. Decíamos, si quiere alguno y está interesado en ver el desarrollo de todas las curvas, vamos a estar en el stand, tenemos la información completa de todo esto, pero solamente a modo de ilustrar qué es lo que se puede hacer como para con un método indirecto poder tener una idea y valoración de cómo pueden derivar en determinadas circunstancias los agroquímicos, en este caso 2,4-D y dicamba. Decíamos 2,4-D Advance, la misma formulación con un complejo de antideriva, Eryfen no volátil y una microemulsión de 30%. Como decíamos, la observación que hay que tener es poder evaluar a qué altura de metros está haciendo un daño efectivo, el daño medio, o sea, a qué distancia está disminuyendo al 50% el efecto tóxico a los 15 días, y se visualiza que prácticamente está dentro de los 5 metros para 2,4-D, dentro de los 15 días de evaluación, el daño medio disminuyó la toxicidad a ese nivel verificado al 50% dentro de los 5 metros. Otro set de Advance junto con Eryfen Advance como éster contra sal colina, la microemulsión que citábamos de 2,4-D a 40% y sal colina. Hacemos la misma comparación rápida, que en el orden del 50% se observan algunas diferencias, siendo lo más alejado en el orden de los prácticamente 10-11 metros, y los más cercanos están ahí dentro de los 3 o 4 metros, para los herbicidas que estábamos citando. Es solamente a modo de ilustrar cómo varían el efecto inicial y luego la recuperación que puede haber de los síntomas dentro de los 45 días.
Y ahí podemos observar, hay mediciones a 30 también, pero no vale la pena que ahondemos en eso. A los 45 días podemos tener que el efecto prácticamente para el primer set que citábamos de 2,4-D contra una microemulsión del 30%, el 50% de daño efectivo está ahí en los 2,5 metros. Se retraen los efectos observados inicialmente. Luego para el set siguiente lo mismo, está muy similar a pocos metros y hacemos le mostramos un gráfico de una comparación puntual donde está Herbifem no volátil confrontando solamente, son el mismo set de datos, pero puestos uno a uno, Herbifem no volátil con salcolina. Ligera diferencia, muy ligera diferencia, y dentro de los 5 metros se encuentran los mismos a los 15 días. En el caso de salcolina, el mismo ejemplo, a los 45 días prácticamente están sin ningún tipo de diferencias el 50%. Solo a modo ilustrativo, no sé si se entiende. Y pasamos rápidamente a evaluar a mostrar lo que fueron los resultados de dicamba. En el caso de dicamba, diglicolamina. En el caso de Duranor, que es dimetilamina. Esa misma dimetilamina con una dosis de un antideriva y la nueva formulación diglicolamina de Duranor Advance. ¿Qué podemos decir? Aquí se van a observar mayores diferencias. Por supuesto, dimetilamina es la que va a estar, que es la clásica de dicamba, va a estar mucho más alejado, con un efecto bastante pronunciado del orden de los 20 metros de verificación efectivo para los primeros 15 días y mostrando de qué manera tanto lo que se atenúa con una antideriva como las formulaciones en sí ya de diglicolamina, donde están en la mitad prácticamente de efecto tóxico de desplazamiento. A 45 días observamos que se mantienen un poco la diferencia, achicándose, por supuesto, la cantidad de metros. Haciendo un enfoque de punto a punto de una sal diglicolamina con la nueva formulación de diglicolamina de Atanor, vemos que está prácticamente en el mismo nivel, con lo cual es efectiva, las nuevas formulaciones de diglicolamina son altamente efectivas para controlar el efecto de deriva. Bueno, puesto 45 días y pasamos con volatilidad. ¿Te doy, Juan, esto? Bien. Volatilidad. Rápidamente, tendencia de un producto fitosanitario a pasar a la fase de vapor, la fase gaseosa. Todas las sustancias orgánicas son factibles, influenciadas, por supuesto, con presión, con temperatura y inherente a la característica que tenga. Hay una ley que rige todo esto, pero básicamente es eso, es la tendencia a pasar a la fase gaseosa. Presión de vapor es la medida de esa volatilidad. Hay una gran asociación entre la capacidad, entre la presión de vapor del producto en sí original con que está contenido como principio activo dentro del formulado. Bien, una clasificación potencial que se hace en estos casos es relacionar esa capacidad de pasar a la fase gaseosa en relación directa a la presión de vapor, a una condición estándar. Por supuesto, esto no es del producto formulado, es del producto puro principio activo, en el que tenemos, bueno, son todas situaciones equivalentes, tanto la midamos en atmósferas, en pascales, torre de presión de mercurio o en milipascales, en el cual en determinadas condiciones bajo nulo potencial, un potencial medio y las de mayor capacidad. Exacto. Bien, lo relacionamos directamente con los nombres, así lo hacemos un poquito más ágil. ¿Qué tenemos? Del 2,4-D como ácido libre, sal dimetil y dietanolamina, justamente estos dos son los integrantes de no volátil, son los de bajo o nulo capacidad, o sea, por su presión de vapor, de tener volatilidad. Pero como ácido
como ácido libre, no como formulado. Luego, dentro de los moderados, encontrarán varios compuestos. Etilexil éster es el que está contenido dentro de Herbifem Advance. Y luego, lo que ustedes ya conocen de éter butílicos, que nuestro Herbifem Super, que siempre tuvo una alta posibilidad de volatilización. Lo ponemos en recuadro a lo que estábamos hablando recién y con el nombre apropiado del formulado donde está contenido cada uno de ellos. Como decíamos, no volátil, como mezcla de sales dimetil y dietanolamina, etilexil como Herbifem Advance y Herbifem Super como butyléster. Todo esto, existen metodologías, por supuesto, existen distintas metodologías, no hay una consensuada a nivel académico para poder hacer una evaluación exacta, pero bueno, hay distintas situaciones, aparte de la presión de vapor, en el cual podemos asociar la volatilidad con algún método de campo que esté ponderando el formulado. Ese método, lo detallamos sencillamente, es un túnel cerrado, con extremos cerrados, aplicando los formulados sobre el suelo y luego dejando levantar una temperatura interior, retirando y leyendo efectos indirectos sobre el vegetal. Se hizo sobre tomate, también sobre girasol, sobre soja, siendo el más susceptible, por supuesto, tomate, una situación intermedia para girasol y soja, que es la menos afectada por la afectación de 2,4-D para este caso de volatilidad. Sencillamente la tabla en la cual estábamos detallando los temas y rápidamente mostrando los resultados en el cual aquí están los días post aplicación, cómo fueron variando los efectos en los días post aplicación y el grado de afectación. Como decíamos, la afectación mínima es de 1, nivel 2 medio, superior 4 prácticamente muy alto y 5 llegaba a la muerte del vegetal. ¿Estamos en tiempo? Bien. Listo. Esto está hecho con la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Se hizo 2014, 2015, también tuvimos otras evaluaciones en Santa Fe y después está programado otro esquema que también venimos haciendo, que es, citamos el anterior hecho con Facultad de Agronomía, repetido nuevamente con Facultad de Agronomía, pero con otra metodología que es la de los túneles, pero túneles abiertos, y utilizando la plancha de volatilización, que no es más que una placa con arena conteniendo siempre una dosis elevada del producto, 4 veces la dosis del producto, para poder incentivar la presencia de vapores dentro de la cámara y haciendo lecturas, porque a partir de la placa, 5 metros hacia cada extremo, ¿cierto?, para ponderar que haya una condición de mayor presión de viento de un lugar a otro, y haciendo la lectura sobre los vegetales. Otro que te estaba comentando, lo que estábamos haciendo con Intanguil en La Pampa, ya fue presentado también el año anterior en el congreso anterior de APRESID, donde hubo el detalle del método de los biodomos, que no es más que el cultivo de una planta estandarizada de girasol en tamaño y condiciones, y luego esas macetas sometidas dentro de una estufa con determinadas temperaturas y determinada permanencia de longitud de día, sometida una maceta con un vegetal y dentro de esa maceta un dedal, llamémosle así de alguna manera, donde está la disolución del herbicida y el incentivo con temperatura, luego se retira todo el compuesto y se leen indirectamente sobre el efecto que está produciendo. Los resultados presentados el año pasado en este mismo congreso en Rosario fue el siguiente, en el cual participaban colina, dimetilamina 2,4-D, etilexilo, ácido, una formulación microemulsionada de ácido y éster butílico, en el cual pueden observar la fitotoxicidad 0 días, 3 días y 7 días en ese método de estufa controlado. Teníamos el testigo, por supuesto, efecto cero, colina en el orden del 10%,
dimetilamina, o clásica amina 50, con algún desplazamiento el primer día, pero luego bajando los niveles al 10%, etilexilo, que decíamos éster, etil exílico, con nombre comercial Eruifen Advance, donde tenemos un incentivo del orden del 22% de lectura para el primer día, pero bajando a 15% prácticamente en los días siguientes. Aún siendo éster, por eso decíamos la asociación de los distintos ésteres presentes en el mercado, y Atanor de eso tiene una larga trayectoria, da esa formulación una característica especial, a pesar de ser un éster. ¿Cómo? Listo. Bien, y por supuesto la formulación microemulsionada de ácido con un nivel bastante alto y por supuesto lo ya conocido de éster butílico. Bien. Bueno, vamos a cerrar rápido. Simplemente. Sí, tal cual. Vamos a cerrar rápidamente. Queríamos simplemente agregar, desde Atanor estamos trabajando en un programa de buenas prácticas, aportando de diferentes pilares distintas soluciones desde el punto de vista de los productos fitosanitarios. Desde lo que tiene que ver con un programa de productos para desarrollo de productos de baja volatilidad y deriva, un sistema de distribución a través de grandes envases. Ya contamos con un sistema aprobado por el SENASA para la comercialización de nuestros productos en grandes envases que permitirían reducir la cantidad de plástico que se vuelca al ambiente. Diferentes modos de acción que permiten trabajar en la prevención y en la resistencia de la aparición de casos de malezas tolerantes y resistentes. En la compatibilidad de mezcla, que ya comentó Ramón, los diferentes trabajos que realizamos desde el laboratorio y también a campo para comprobar la compatibilidad de nuestros productos. Formulaciones sólidas que tienen múltiples beneficios desde el punto de vista de huella de agua y eficiencia en el transporte de los productos. La comunicación del correcto uso de los productos a nivel de todo su ciclo de vida, la capacitación a través de nuestros diferentes distribuidores con charlas técnicas en cada uno de los puntos del país y el desarrollo también de productos de mayor concentración que nuevamente permiten aplicar menores dosis de productos que contienen mayor cantidad de activo. Y simplemente a modo de ejemplo, nosotros hoy contamos con un portafolio de productos que por sus formulaciones poseen un bajo potencial de deriva y volatilidad. El producto mestizo, que es una mezcla de dimetilamina de glifosato y 2,4-D. El producto MSPA Amina 75, una formulación única en el mercado de MSPA con alta concentración y en su forma amina, con lo cual tiene menor deriva y volatilidad que la formulación tradicional de éster. El 2,4-DB en una formulación también de amina, que se puede usar inclusive en áreas que tienen restricciones para las formulaciones éster. La formulación de dicamba en su sal diglicolamina, que también, como mostraba anteriormente Ramón, posee una potencial de volatilidad mucho menor. Y en el caso del 2,4-D, tanto la formulación NB, que es una mezcla de sales aminas, y la formulación del éster 2-etilexílico, que tienen un comportamiento de mucho menor potencial de volatilización que otras formulaciones del mercado. Respecto de modos de acción, nos encontramos con productos en nuestro portfolio en casi todos los modos de acción actuales respecto de los herbicidas. En todos los modos de acción tenemos entre una y más moléculas que permiten rotarlos y utilizarlos en el control de malezas resistentes o tolerantes. Y asimismo en diferentes cultivos, o sea, estos no solamente tenemos modos de acción, diferentes modos de acción por producto, sino que también soluciones para los diferentes cultivos que permiten rotar en estos cultivos los diferentes modos de acción. Por último, como les comentaba anteriormente, hoy contamos con un sistema aprobado para la comercialización de productos en grandes envases. Actualmente estamos en una fase de desarrollo a nivel piloto y esperamos próximamente poder implementarlo a nivel comercial. Por último, como les comentaba anteriormente, desde Atanor estamos trabajando sobre la demanda de nuestros clientes, la manera de satisfacer de manera eficiente las demandas de nuestros clientes, directa e indirectamente, no solo de ellos, de los productores en sí mismos, sino de acercarles soluciones que también satisfagan los requerimientos que hoy tienen por parte de la sociedad en términos generales.
continuamos invirtiendo y desarrollando productos desde nuestro laboratorio, y además de lo que tenga que ver con la calidad específica y de nuestros productos en particular, también trabajamos sobre otros aspectos que aportan a brindarles soluciones integrales, no solamente de la calidad, sino también en términos logísticos y de comercialización. Muchas gracias por la atención. Ramón, en el primer capítulo de compatibilidad mostró, bueno, que es una práctica común en el campo hacer mezclas binarias, terciarias de 2 o 3 productos. También comentó que Atanor está haciendo una inversión importante para hacer producción de gránulos dispersables en la atracina, pero en su cuadro muestra que es incompatible con las mezclas con glifosato o con 2,4-D. Mi pregunta ¿es un problema de la formulación que usted usó en el ensayo o es un problema de todos los gránulos dispersables de atracina? En principio es una característica muy asociada a todas las atracinas granuladas. Sí hice una aclaración de que nuestro método estaba resultando demasiado estricto porque estábamos prácticamente haciendo la disolución de cada una de ellas con ese método estándar. Nos eleva mucho la vara porque estamos haciendo una disolución paso a paso en el orden, disolviendo primero atracina, luego solamente 10 inversiones y dejábamos reposar 2 horas. Con lo cual, lo decía, y con un nivel de 60 litros de agua solamente y una dureza de 325 partes por millón. Todos esos efectos, que por una cuestión de tiempo no hice toda la sucesión, con una agitación constante, 80 litros y corrigiendo dureza, no tenemos ese efecto. Incluso alguna de las que mostré estaba en el cual estaba Herbifem Advance, por ejemplo, que mezclado en un orden, poniendo primero Herbifem nos daba una alteración, pero si lo poníamos al revés, primero glifosato y luego Herbifem, mitigábamos ese efecto, aún con los 60 litros, pasando a una categoría de rojo a amarillo, o sea, el orden que habíamos dado al inicio de poder hacer todos esos pasos de acuerdo al tipo de formulación, a veces invirtiendo solamente el orden de uno de ellos, sin variar volumen ni dureza, podemos mitigar el efecto. O sea que no lo considerábamos grave, lo aclaraba, de que nos animábamos a mostrarlo porque estábamos trabajando, digamos, sin red para obtener ese dato. Pero aún modificando volumen o corrigiendo dureza o simplemente con una agitación continua, desactivábamos el tema. De por sí, decíamos de que esta cuestión no está asociada directamente a anular el efecto de atracina, sino que lo que estaba quitando era en parte el poder de suspensión de la disolución que habíamos hecho. Porque al principio disolvíamos siempre atracina, se mantiene todo perfectamente estable y luego el agregado de uno de ellos desactiva un poco el efecto de suspensión y tiende a precipitar. ¿Responde en alguna medida? No, muy claro, gracias. Hola, ¿la atracina líquida solucionaría ese problema? Sí, lo mostramos en el principio, en el cual cualquiera de las combinaciones que hacíamos con flowable era perfecta, aún para 60 litros y esa dureza. Es muy común que la problemática se produzca con mayor frecuencia en las granuladas, a pesar de que tiene menor contenido de sólidos. Pero, como decíamos, no es que desnaturaliza por el contenido de sólidos, sino que está alterando la suspensión, porque son gránulos dispersables. Tanto la flowable, que es mantener en una solución líquida en suspensión el efecto por tensioactivos, la granulada al disolverse hace el mismo efecto, se mantiene en suspensión. Entonces la alteración de cualquier, como citábamos, 4 o 5 productos acompañan al producto activo, con lo cual la conjunción de esos 12 o 15 o más elementos químicos a veces altera mínimamente y sin alterar el principio activo logra de que pueda decantar
alterándole la suspensibilidad del producto. Sí, yo tengo una pregunta. Una de las demandas de la sociedad más importante, además de usar productos banda verde con menos impacto al medio ambiente, etcétera, es minimizar al máximo la deriva y la volatilidad de las formulaciones. En este caso escuché que creo que ustedes están lanzando el Duranord Advance. ¿Cuándo va a estar disponible? Y lo otro, si también están trabajando para disminuir la deriva y la volatilidad aún más de otras formulaciones eficaces de 2,4-D. Bueno, el producto Duranord Advance ya está registrado, se obtuvo el registro este año y va a estar disponible próximamente ya en el mercado. Es una formulación que ya está comercial y hay información disponible en nuestro stand, en los folletos, en la página web. Pueden encontrar información de esta formulación. Respecto a continuar trabajando en formulaciones de menor volatilidad y deriva de 2,4-D, actualmente estamos trabajando en la mejora de la formulación de 2,4-D en base a mezcla de sales aminas. Eso va a reducir la volatilidad que ya de por sí era baja de dicha formulación. Gracias. Una preguntita con respecto, ahí vi que había un ácido en microemulsión, ¿puede ser? ¿Eso es un producto de Atanor comercial actualmente? ¿Está en desarrollo? ¿Cómo es eso? Sí, exactamente. Lo que observaste al 30% es un producto liberado al mercado de la competencia y lo que es de 40% es un desarrollo propio. Es una microemulsión exactamente de ácido disuelto en un EMAG, un éster metílico de ácido graso, perfectamente estable con un 40% de contenido. ¿Y para cuándo va a estar comercial eso? No, eso está en faceta de desarrollo, es solamente porque, bueno, por la trayectoria de Atanor tiene prácticamente investigado todas las facetas de 2,4-D y dentro de sus formulaciones también y distintas combinaciones, con lo cual esto también forma parte de, poder evaluarlas. Igual sostenemos en gran medida de que el efecto de 2,4-D está directamente vinculado, en el caso de las formulaciones, al contenido de ácido, con lo cual si vamos a mantener esa equivalencia de equivalente ácido, sí, lo cual nos obliga a usar grandes volúmenes porque son formulaciones que permiten acumular de manera muy estable hasta un 40%. Con lo cual hasta ahora tenemos soluciones muy buenas dentro de las formulaciones tradicionales como para echar mano a ellas, pero en realidad sí se investigan todos los tipos de formulaciones para 2,4-D, por ejemplo. Bueno, si no hay más preguntas, volvemos a agradecer la presencia de ustedes y a la disertación de Ramón y Juan.